buenas noches. Mi nombre es Madeleine Millán Puerto, soy médico general de la Universidad Industrial de Santander. Junto con el doctor Juan Carlos Jaime Ramírez, residente dermatólogo de la Universidad Libre, le traemos en el día de hoy el tema de la leishmaniasis. Esta es la agenda que vamos a tratar. En medio de la charla hay unas diapositivas que son para preguntar, para que participemos todos y con eso vamos repasando para el quiz. ¿Les parece? Entonces, en cuanto a la agenda, vamos a trabajar generalidades, epidemiología, factores de riesgo, ciclo biológico, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, criterios de curación y seguimiento. Y por último terminamos con el quiz. En cuanto a las generalidades, entonces recordar que la leishmaniasis es una enfermedad crónica causada por un protozoo flagelado, perteneciente al género Leishmania. Es un parásito intracelular, él es intracelular obligado, se conocen más de 20 especies, que se transmite a través de la picadura de Phlebotomus hembra. Es una enfermedad zoonótica, siendo los caninos y los roedores los reservorios principales, con excepción en la Leishmania donovani o trópica, que el reservorio principal es el humano. Vamos a mirar unos diferentes tipos de leishmania, la visceral, la cutánea y la mucosa. En cuanto a la epidemiología, entonces de los 200 países que informan a la OMS, se ha identificado que 98% de los territorios son endémicos para la leishmaniasis para el año 2019. Se ha visto que es endémica en Asia, África, América y región mediterránea. Para el 2019 se notificaron que el 91% de las leishmanias cutáneas se encontraban en Colombia, República Islámica, Pakistán, Brasil, Afganistán, Perú. Esos fueron los países que notificaron más de 5.000 casos de leishmaniasis cutánea por año. Esta es la primera pregunta para el público. ¿En qué países consideran o saben que es más frecuente la leishmaniasis visceral? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, bueno. Alguien que se anime a participar, no sé, que se les ocurra en qué país es más frecuente. O si no continúa, puede ser también hacia qué zonas o hacia qué continentes podrían tener de pronto idea. Sí. Si no, pues continúa, no importa. Bueno, listo. Mira, Rosalía dice que países del Medio Oriente. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, respecto a la leishmaniasis visceral, podemos ver que el 90% de la leishmaniasis visceral se encuentra en Brasil y en los países de África. Y también es muy importante recordar que en América la leishmaniasis visceral ocurre desde Estados Unidos, acá la gráfica no lo pintó, pero sí, desde Estados Unidos hasta Argentina, sacando el Caribe, Chile y Uruguay. Esos son los países de América que más se encuentra leishmaniasis visceral. Entonces, como ya les había mencionado, se presentan más de 98 países, entre 12 a 15 millones de personas en el mundo están infectadas y 350 millones corren el riesgo de contraer la enfermedad. Se estima que se produce entre 1.5 a 2 millones de casos por año, los cuales pueden causar hasta 70.000 muertes por año. Respecto a la leishmaniasis mucocutánea, se da especialmente en Brasil, Perú y Bolivia. Por lo general ocurre en áreas selváticas y se ha visto, como ya lo mencioné, que la leishmaniasis más común es la cutánea. Respecto a Colombia, entonces estos datos tomados del Informe Epidemiológico de las Américas del diciembre del 2020 se muestra que Colombia se encuentra entre los 10 primeros países con mayor incidencia de leishmaniasis cutánea en el mundo y que su población, más del 60%, se encuentra en riesgo de adquirir la forma clínica.
se identificaron 5.907 casos nuevos reportados, de los cuales 98.7% era leishmaniasis cutánea y 1.3% correspondían a leishmaniasis mucosa. En todo el territorio colombiano se encuentra la leishmaniasis cutánea. Ocurre en la mayoría de los departamentos, sacando el Atlántico, islas de San Andrés y Providencia, siendo más común en Antioquia, Risaralda, Santander, Meta y Guaviare. Un momentico acá, puedes colocar la anterior, eso. Bueno, esa también sirve. Aunque como seguramente ya lo vas a decir, el vector pueda estar en prácticamente todo el territorio nacional, se ve que la eficiencia de la transmisión, y eso es importante porque pues, nos va a hablar del por qué se ven estos casos con mayor incidencia, como lo ven ahí en los puntos rojos, es por la altura sobre el nivel del mar, en la cual el ciclo de transmisión por encima de los 1.700 metros casi que es muy pobre o se ve interrumpido. Ciclo de transmisión del parásito por medio del vector. Entonces, estas zonas en las que ven ustedes, en las que hay mayor incidencia de casos, casualmente pues se correlaciona con el hecho de que la altura a la cual se encuentra a nivel del mar y que se encuentran cerca a regiones selváticas, ¿no? Sí. En esta siguiente diapositiva, con estas gráficas, lo que queremos mostrar principalmente es cómo a partir del 2012 la incidencia de los casos en general de la leishmaniasis ha venido disminuyendo. Eso se ha atribuido a movimientos migratorios, desplazamientos, o también a que se han incluido más medicamentos para el tratamiento. Eso es lo que queremos mostrar con estas gráficas. La siguiente pregunta: ¿quiénes consideran cuáles serían los factores de riesgo para poder desarrollar una infección por leishmania? ¿Qué creen ustedes que sería un factor de riesgo para decir esa población puede presentar clínicamente la leishmaniasis? ¿Alguien se anima? Sí, lo que se les ocurra, ya sea de o externo a sí. Individuo como tal. Iván Darío Zúñiga dice que la ocupación, la localización geográfica. Súper, muchas gracias, Iván. Entonces, efectivamente, la ubicación, se ha visto que en áreas selváticas y áreas rurales o suburbanas, algunas personas están más en riesgo de poder adquirir esta enfermedad, como los explotadores de petróleo, colonizadores, e incluso los turistas también se han visto que tienen bastante riesgo. Y en las áreas rurales o suburbanas encontramos los agricultores, los campesinos, los mismos niños. Todo esto se ve enlazado en una falta de saneamiento básico, un sistema inmunológico débil, problemas en cuanto a obtener recursos económicos, o también porque los puntos de atención son lejanos a donde viven las personas, entonces no van a consultar. Y también estos niños son niños desnutridos, entonces la desnutrición también se ve un factor de riesgo muy importante. En Colombia se han identificado algunos tipos de riesgos especiales, como ya mencionaba el doctor, en climas cálidos, alturas menores de 1.750 metros sobre el nivel del mar, poblaciones que viven en esas áreas, la población masculina, población con actividad económica activa, aquellos agricultores, trabajadores, y que están en un rango de edad de 15 a 44 años, o personas que simplemente por eventos sociales han tenido que migrar o han tenido que desplazarse. Para conocer un poco más del vector, entonces recordemos que estos son insectos flebotómicos que por lo general son hematófagos, que existen dos tipos, dos géneros, la Lutzomia en el Nuevo Mundo y el Phlebotomus en el Viejo Mundo. Por lo general es la hembra la que se encarga de picar, ella pica de cada 4 a 5 días con el fin de obtener la sangre para poder madurar sus huevos, y las horas de picar son vespertinas o nocturnas.
Es una picadura por lo general no dolorosa, se genera una mácula hacia el tercer día. Estos insectos habitan por lo general en cavernas, huecos de árboles, no son acuáticos, y algo característico es que en su saliva contienen un maxidilán, que es un vasodilatador que ayuda al parásito a poder sobrevivir en el huésped, o sea, le favorece las condiciones para poder vivir. En cuanto a los reservorios, entonces tener claro que el reservorio principal son los roedores y los caninos. Sin embargo, se ha identificado al hombre como un reservorio. En aquellos casos de pacientes con VIH, se consideran que son pacientes altamente infecciosos para los mosquitos y para poderlos transmitir. Entonces se ve hombre mosquito, mosquito hombre. O en pacientes que son consumidores de drogas intravenosas y comparten las jeringas, o en algunos casos de transfusiones, o congénito, madre e hijo. Sin embargo, sus casos son muy mínimos, pero sí existen. Los reservorios en Colombia, entonces, para la leishmaniasis cutánea se ha visto que está el oso hormiguero, el oso perezoso y los roedores. Y la leishmaniasis visceral, los caninos y la zarigüeya. Es muy importante saber que aunque el reservorio son aquellos animales que van a tener el parásito, van a mantener la infección por un largo tiempo sin sufrir la enfermedad, hay algunos animalitos que sí la sufren, como son los perritos, y algunos equinos se han visto que pueden sufrir la enfermedad. Para conocer un poco del agente causal, que es la leishmania, entonces sabemos en un parásito protozoo flagelado se conocen más de 30 especies del género Leishmania, de los cuales 20 son los que producen las lesiones en el hombre. Están divididos en complejos y en especies. Tenemos dos géneros, que es la leishmanina y la viania. Esa clasificación se ha dado es dependiendo de dónde el parásito se desarrolla en el intestino del vector. Y con esta gráfica lo que les queremos mostrar es cuáles son los agentes dependiendo de la ubicación. Entonces aquí podemos ver en el Viejo Mundo los agentes más importantes son la trópica, la mayor y la donovani, con los reservorios como les comentaba, siendo el hombre, y los otros los roedores y los caninos. Y en el Nuevo Mundo encontramos la mexicana, la brasilensis o Infantum chagasi. Respecto a los agentes en Colombia, se realizó un estudio de un grupo de parasitología en el Instituto Nacional de Salud. En él se identificaron 9 especies reportadas en los 29 de los 32 departamentos del país, siendo las de mayor frecuencia la panamensis y la brasilensis. Esto es para resaltar que Colombia es uno de los países que más especies tiene. Y acá otra pregunta para que alguien se anime. ¿Cuál es la forma infectante del parásito? Que hayan leído, que hayan escuchado. ¿Alguien se anima? Ahí a modo de pista que saber que es un parásito dimorfo, o sea, tiene dos presentaciones. Entonces, ¿cuál de esas dos creen ustedes que es la forma infectante para el humano? A ver, Brainer Arturo Peñaranda levantó la mano. Serían los promastigotes que salen pues con la saliva del vector. Brainer, muchísimas gracias y súper bien. Sí, son los promastigotes metacíclicos. Entonces, vamos a entender un poco más sobre el ciclo biológico. El ciclo lo dividimos en 2 etapas. Una etapa flebótoma, que es la que ocurre en el vector, y la etapa humana. Entonces tenemos ese mosquito, ese zancudito, ese flebótomo que toma la sangre infectada con macrófagos infectados. Esos macrófagos van a viajar hacia el intestino del vector, y en el intestino van a sufrir una transformación. Se van a transformar a promastigotes, y esos promastigotes después van a viajar a la bucofaringe para ser inoculados en un nuevo vertebrado. Esa es la etapa flebótoma. Y en el humano, o sea, ya en la etapa humana, llega el vector. Él se alimenta de una sangre inyectando los promastigotes, como nos comentaron. Esa es la
la forma infectante. Entonces él inyecta en la piel los promastigotes, esos promastigotes van a ser fagocitados por los macrófagos. Estando en los macrófagos van a sufrir una transformación, se van a transformar a amastigotes. Esos amastigotes tienen que transformar para poder sobrevivir, y ahí es donde se convierten en unos parásitos intracelulares obligados. Los amastigotes se van a multiplicar y de esta forma se va a continuar el ciclo biológico. Entonces aquí, para presentarles las dos formas, la forma promastigote es elongada, por lo general mide de 10 a 20 micras, tienen un núcleo central, tienen un flagelo anteronuclear, y recordar, esta es la forma extracelular del parásito. Los amastigotes son redonditos, tienen un núcleo grande y es la forma intracelular del parásito, por lo general miden de 2 a 4 micras. Ahí quería agregar algo, es que como lo ven en el lado izquierdo del promastigote, tiene esas dos estructuras que están señaladas ahí, como le dijiste, el núcleo y el cinetoplasto. Y en esas dos estructuras se puede encontrar ADN, en el cinetoplasto, ADN mitocondrial, y en otro ADN nuclear, que es importante para entender las pruebas moleculares de detección que pueden utilizar segmentos conocidos en las especies, tanto del ADN nuclear como del ADN mitocondrial que se encuentra en ese cinetoplasto, que es como característico en cada especie, ¿no? Para que entendamos de dónde sale. Listo. Respecto a la patogenia, entonces, llega el vector inocula de 10 a 1000 promastigotes metacíclicos. Entonces, para tener en cuenta cómo sucede la patogenia, es importante saber que la expresión de la enfermedad depende de la respuesta del huésped. Este promastigote sufre una transformación a mastigote, como lo vimos en el ciclo. La saliva del vector tiene un ambiente que favorece la supervivencia del parásito en el humano, que la célula blanco, la cual va a atacar el parásito, van a ser los macrófagos, que es una célula lítica, y también que este parásito ha creado o ha tenido unos cambios adaptativos que le han conferido ciertas características para poder sobrevivir, y entre ellas es poder evadir la acción lítica del macrófago y poder multiplicarse y poder persistir. A pesar que ya se haya dado una curación espontánea o un tratamiento o una curación terapéutica de la infección, se ha encontrado que algunos amastigotes pueden persistir por lo largo de la vida del huésped. Entonces son características de la patogenia. Entonces, para poder convertirse en amastigote, este promastigote debe primero evadir la inmunidad natural, ya sea la temperatura, las características de la piel, adherirse a los receptores del macrófago, ser fagocitado, evadir la acción lítica de los lisosomas, multiplicarse y resistir. Todos esos procesos se pueden generar, se dan o se desarrollan durante el periodo de incubación. Ese periodo de incubación puede variar, puede ir de 2 semanas a 3 meses en las formas cutáneas, o puede ir de 2 meses a 3 años en las formas mucosas o viscerales. Respecto a la clínica, entonces vamos a tratar estos tres, que es la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral. En esta diapositiva me gustaría que alguien se animara a describir la gráfica A. Doctor Manuel Rabona. Buenas tardes. Entonces, en la gráfica A podemos observar en mejilla derecha una placa de bordes eritematosos acordonados con una ulceración central en donde vamos a observar una capa de fibrina. Se puede observar un fondo empedrado, es más o menos de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, y la piel perilesional presenta un eritema difuso. Doctor, muchísimas gracias. Listo, entonces la leishmaniasis cutánea, tener en cuenta que después de la inoculación puede observarse un incremento de la temperatura o de un edema local en el sitio de la picadura. En ese mismo sitio se va
generar una pápula. Esa pápula puede ser eritematosa, puede o no puede tener prurito. Esa pápula empieza a crecer hasta convertirse en un nódulo de manera progresiva. Ese nódulo o esa placa, porque de la pápula puede pasar también a una placa, puede llegar a ulcerarse, efectivamente, como dijo el doctor, con unos bordes acordonados, bordes irregulares. Estas úlceras por lo general son indoloras, lo que se conoce como el botón de Oriente. Este crecimiento es un crecimiento progresivo, los fondos son limpios o con tejido de granulación, y estas úlceras por lo general van a perdurar de meses a años. Es muy importante, como lo vieron en la imagen, se presenta en áreas expuestas, con mayor frecuencia en las extremidades superiores, posteriores y extremidades inferiores y rostro. En esta imagen podemos ver otra variación de los tipos de lesiones. Esta es una paciente con una lesión en miembro inferior, y ella misma también tenía una lesión tenía 2 lesiones. No es una variante que es la lesión única, solitaria, ¿no? Hay más lesiones. Con esta diapositiva lo que queremos es mostrar que ante la presencia de pápulas, nódulos eritematosos que pueden crecer solos y que pueden crecer de manera progresiva, que por lo general pueden tender a ulcerarse en áreas expuestas, también podemos encontrar pacientes con lesiones múltiples, como lo vimos en la diapositiva anterior, o pueden presentar presentaciones atípicas, como en este paciente de la fotografía de abajo, que es una forma verrucosa. Entonces son variaciones de las presentaciones. La leishmaniasis linfangítica, entonces, que también es otro tipo de presentación, por lo general adquieren aspecto de cordones fibrosos, son pápulas, nódulos. Al principio de esas pápulas, esos nódulos no se ulceran, sin embargo, con el transcurso del tiempo se pueden ulcerar, como lo vemos en la imagen, y semejan nódulos de la esporotricosis, y también se conoce como leishmaniasis esporotricoide, ¿sí? por las características. La adenopatía leishmaniásica también la podemos encontrar. En Colombia se ha encontrado que hasta un 70% de los casos pueden llegar a tener una adenopatía regional a donde se encuentra la lesión, como es en este caso de la fotografía, la lesión en la mejilla, la adenopatía retroauricular, y esa adenopatía puede estar o antes o estar concomitante, o desaparece o después de que ya haya desaparecido la úlcera, entonces también la puede presentar. Antes de que continúes ahí, me parece importante como resaltar que les traemos estas fotos como para que nos demos una idea de que aunque en dermatología hay descripciones clásicas de que le hagan pensar a uno en determinada enfermedad, uno viendo todas estas fotos se da cuenta que la leishmaniasis deberíamos casi que decir que es otra de las grandes simuladores, porque como otras enfermedades como sífilis, como sarcoidosis, como micosis fungoides, tienen múltiples presentaciones. Entonces la idea también es sensibilizarnos a que, aunque si estamos ante una lesión que no sea la más típica, no excluir si estamos en una área endémica, un paciente que tenga factores de riesgos claros para esto, no excluirla porque no tenga la presentación típica. En esta imagen me gustaría saber si alguien sabe por qué se le dice úlcera del chiclero a este tipo de lesiones. Abril González levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, se le llama así porque estaba relacionada al palo de chiclero. Ahora la mayoría de los trabajadores que utilizaban ese palo tenía esta clase de lesiones, pero era porque ahí en esas áreas donde se cultivaba este chicle, ¿verdad? Había mucho del zancudo. Entonces, normalmente se le picaba en esa área y ahí es donde se generaba esta clase de lesión, por eso le llamaban la oreja de chiclero. Muchísimas gracias, sí, es perfecto. Efectivamente recibe este nombre porque los primeros pacientes eran afectados, los primeros pacientes afectados eran trabajadores mexicanos dedicados a recoger la goma del chicle del caucho. Por lo general, estas lesiones se presentan como placas eritematosas, nódulos o úlceras en el pabellón auricular.
son extremadamente crónicas, son indoloras y costrosas, no curan espontáneamente. En su forma crónica a veces pueden ser décadas de hasta 40, 50 años de evolución, pueden llegar a generar deformidad o una mutilación del pabellón auricular. En general, la leishmaniasis cutánea tiende a resolver de manera espontánea. En unos meses ella deja una cicatriz, deja una placa deprimida con una pigmentación irregular y un centro atrófico. Y acá en la otra imagen podemos ver la deformidad del iris de este paciente. Otra presentación clínica es la leishmaniasis diseminada. Esta presentación cursa con múltiples lesiones de 10 o más de 300 lesiones. Por lo general son pápulas y nódulos pequeños que pueden tener un aspecto acneiforme. La ulceración es poco frecuente en estos pacientes y se ha visto más relacionada con los agentes etiológicos de Leishmania brasiliensis o amazonensis. Estos pacientes pueden llegar a presentar síntomas sistémicos, ya sea fiebre o malestar general. Sin embargo, son pacientes que no están inmunosuprimidos. La leishmanina en estos pacientes es positiva. Estos pacientes responden fácilmente al tratamiento convencional, pero en la biopsia los parásitos no son muy frecuentes. Esta otra forma, que es la leishmaniasis difusa, es la forma anérgica de la enfermedad producida en África por la Leishmania etiópica y en América por la amazonensis o mexicana. Por lo general comienza con una pápula o un nódulo de superficie lisa. Ese nódulo va a ser con límites bien definidos. Estas lesiones tras unos meses o unos años empiezan a aumentar en número, cada vez van a ser mayor en número y van a afectar más zonas, no van a afectar la mucosa. Esta presentación es poco frecuente, pero es muy importante porque su evolución crónica es muy resistente a muchos tratamientos por la alergia del paciente ante el parásito. La leishmanina en estos pacientes es negativa y los amastigotes son abundantes en las biopsias. Hay una preguntita de pronto para el auditorio, sería ¿qué examen o qué enfermedad les gustaría descartar en un paciente que les llegue con esta forma de presentación y ustedes estén sospechando una leishmaniasis difusa? ¿Qué examen le pedirían o qué enfermedad les gustaría en primer lugar descartar? ¿No? ¿Nadie? Bueno. ¿Tu presión? Sí, exacto. ¿Alguna en particular? Una impresión diagnóstica. No sé si el VIH se relacione, pero... Exacto, sí, Cristian, muy bien. El tener una coinfección con VIH y leishmania aumenta casi 2000 veces el riesgo de tener esta forma de presentación, particularmente en los pacientes que cumplan la definición de SIDA. Están en un riesgo importante de poder tener esta presentación, tanto que uno cuando tenga un paciente con esta presentación, pues debe descartarle un VIH en primer lugar. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. En esta tabla lo que queremos mostrar son los diagnósticos diferenciales, como ya lo estaba mencionando el doctor. Carcinomas, lobomicosis, granulomas por cuerpos extraños, piodermitis, esporotricosis, la lepra lepromatosa, los linfomas cutáneos, psoriasis. O sea, es un amplio... Acá podemos ver también el limpético, la esporotricosis, la lepra lepromatosa, como ya lo había mencionado, la lobomicosis. Entraría en el espectro de los diagnósticos diferenciales. En este paciente podemos ver múltiples carcinomas vasocelulares que podríamos confundirlo, o sea, si lo vemos lo podríamos llegar a pensar que se trataría de una lepra, de una leishmaniasis de características verrucosas, o en esta paciente un linfoma cutáneo también entraría como uno de los diagnósticos diferenciales.
otra persona en el auditorio que se anime en describir este tipo de lesión, para empezar a hablar de las leishmaniasis mucocutáneas. ¿Nadie? Bueno, entonces, muy importante resaltar que la leishmaniasis mucocutánea se caracteriza por placas eritematosas infiltradas con ulceración e incluso pueden llegar a presentar perforaciones centrofaciales. ¿Sí? Esta forma afecta la mucosa nasal, la mucosa bucal, la faringea, la laringea, conjuntival o genital. Esta presentación es propia de la leishmaniasis brasilensis, panamensis o guyanensis. La mucosa más afectada va a ser la nasal hasta un 100%, y se ha visto relacionada este compromiso con el agente de Leishmania brasilensis. En algunos pacientes podemos encontrar que presenten una leishmania cutánea simultánea hasta en un 4%, o se pueden presentar en pacientes que ya habían tenido curación de su lesión primaria. Por lo general, estos parásitos tienden a propagarse de manera linfática, de manera hemática o por continuidad, por contacto directo, y una característica es que la temperatura de la nariz favorece al desarrollo del parásito. Estas lesiones son lesiones destructivas, son lesiones muy crónicas y pueden ser granulomatosas también. Y como les mencionaba, hasta el 92% de los pacientes pueden tener un antecedente de una leishmaniasis ya curada. Acá podemos ver la otra imagen. En esta diapositiva vemos la leishmaniasis mucosa, vemos como las placas, una placa infiltrativa de aspecto granuloso o empedrado que puede comprometer el paladar duro o el paladar blando. Es muy importante en estos pacientes llegar a pensar en una sífilis o descartar una paracoxilomicosis. Eso que tú dijiste de que la leishmaniasis de las mucosas puede presentarse incluso después de que la lesión de la leishmaniasis cutánea localizada ya haya sanado, es muy importante, porque si nos llega un paciente con una lesión en las mucosas, se nos debe prender como el bombillito arriba la idea de pensar y preguntarle al paciente si no ha tenido historia de úlceras en la piel, o también buscarle las lesiones de esas cicatrices atróficas, de lesiones que probablemente el paciente haya tenido antes. Pero también puede desarrollarla al mismo tiempo de la leishmaniasis cutánea localizada, ¿no? Simultáneamente. ¿Alguien se anima en darnos un diagnóstico diferencial para la perforación septal? Sí, anímense. ¿Qué otra cosa puede generar perforación septal además de la leishmaniasis? David Santiago Castiblanco dice que la lepromatosa. Iván Darío Zúñiga dice que el consumo de cocaína. Lina Marcela Peñaranda que el consumo de cocaína también. Súper, sí. Y también Abril González dice que actualmente la mucormicosis. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente hay una lista de diagnósticos diferenciales en la perforación septal. Están las perforaciones traumáticas, las lesiones secundarias como lo mencionaron, al uso de cocaína, la lepra, las paracoxidio y uno muy importante, el linfoma angiocéntrico de la línea media. Y en esta otra tabla podemos ver también otros diagnósticos diferenciales en cuanto a la leishmania mucosa. Entonces en ella también están los granulomas malignos, las intoxicaciones por plomo, la lepra vuelve y aparece, los carcinomas vasocelulares o espinocelulares y la tuberculosis. Para hablar de la leishmaniasis visceral, entonces es muy importante recordar que es producida por la Leishmania charadzi en América, Donovani en Asia, África, Infantum en Europa.
En Colombia, menos del 1% de los casos anuales corresponden a leishmaniasis visceral, y de esos pacientes el 90% se ha visto que son el 90% de los afectados se han visto que son niños menores de 5 años, de 10 años, de 10 a 5 años. Esos niños son niños desnutridos, muchos son inmunocomprometidos. También se ha visto como factor de riesgo el uso de drogas intravenosas. Por lo general hay un periodo de incubación que puede ir de 2 a 6 meses. Sin embargo, hay casos en los cuales el periodo de incubación puede ser muy corto, que puede ir de 10 días o puede ir más de un año, ser más largos. Estos niños se van a caracterizar porque van a tener retraso en el crecimiento, en el desarrollo, pérdida de peso, anorexia, adenopatías, hepatosplenomegalia, y sin tratamiento se pueden encontrar mortalidades hasta del 10%. En los laboratorios vamos a encontrar leucopenias, trombocitopenias, anemia, aumento de factores de reactantes de fase aguda. En los diagnósticos diferenciales, entonces es muy importante descartar los síndromes febriles prolongados con esplenomegalia, sífilis viscerales, enfermedades de Chaga, brucelosis, endocarditis bacteriana, y las enfermedades linfoproliferativas también entran en este grupo de diagnósticos diferenciales de la leishmaniasis visceral. Aquí es importante decir de la leishmaniasis visceral que el cuadro, a veces, es decir, el paciente puede no haber notado ninguna lesión en piel, es decir, tener un cuadro muy insidioso, que el paciente no lo notó o resolvió rápidamente, pero la vía de entrada, es decir, de infección, también en la piel, no solo que hay una rápida diseminación al sistema reticuloendotelial, y ese es el motivo por el cual se desarrolla la forma visceral, pero la vía de entrada también sigue siendo la piel. Para hablar del diagnóstico, entonces es muy importante saber que la clínica y la epidemiología son básicas para el diagnóstico. De todas las formas y todos los tipos de leishmaniasis que hemos mencionado, es muy importante tener en cuenta, como decíamos, los factores de riesgo, averiguar la procedencia del paciente, si ha realizado viajes a sitios que sabemos que son endémicos, o sea, esos puntos son claves para sospechar el diagnóstico del leishman. Pero se debe tener una confirmación sí o sí por laboratorio, y por laboratorio encontramos dos tipos de métodos, el método parasitológico y el inmunológico. En el parasitológico encontramos el frotis directo, la biopsia, el cultivo, la PCR. En el inmunológico encontramos la leishmanina, los títulos de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta, el ELISA, el test de aglutinación directa. Entonces vamos a empezar a hablar de los diagnósticos parasitológicos. El primero, el frotis directo, recordar que es un método fácil y económico que se accede en todos los servicios de salud. El propósito de este método diagnóstico es identificar o visualizar los amastigotes intracelulares. Ahí es donde está la forma del parásito diagnóstica, son los amastigotes. Ya sea en un producto de raspado, excisión o aspirado, recordar que estas muestras se deben de tomar del borde activo de la lesión. Este material puede ser utilizado ya sea para análisis microscópico, para cultivo PCR. Se recomienda tomar 9 muestras y ponerlas en 3 láminas. Si inicialmente yo hago ese método y yo tengo alta sospecha y me sale negativo, y yo tengo un paciente con alta sospecha de una leishmaniasis y el examen me sale negativo, se recomienda repetir nuevamente el examen. ¿Por qué? Porque se ha visto que la sensibilidad va muy al tiempo de evolución, va muy relacionada con el tiempo de evolución. Entonces se han encontrado sensibilidades de 40% en pacientes que tienen las lesiones menos de 4 meses de evolución, y en pacientes que tienen más de 6 meses de evolución puedo encontrar sensibilidades hasta el 40%, pero en pacientes que tienen menos de 4 meses de evolución con la úlcera, con la lesión, la sensibilidad va a aumentar hasta un 90%. Otro factor para tener en cuenta en la toma de este examen es la sobreinfección. Entonces es muy importante que siempre antes de tomar cualquier tipo de muestra, a realizar una limpieza adecuada de la lesión. ¿Por qué? Porque la sobreinfección me va a ocultar el parásito. Entonces, si me oculta el parásito, voy a tener unos falsos negativos. Entonces, la idea es tener una muestra muy limpia para poder
evitar esos falsos negativos. Sí, yo quería comentar ahí que si el paciente tiene en la úlcera presencia de costras que tengan muchos detritos celulares, lo indicativo sería retirar con un lavado con solución salina esas costras, porque también, además de tomar las muestras del borde de la lesión, también se sugiere, cuando se hace con improntas o con escobillones, tomar también, además del borde, muestras también como tal de la úlcera. Y aunque es un examen que se considera primer nivel, pues requiere no experticia, o sea, los bacteriólogos tienen que tener capacitación en poder ver los amastigotes, porque eso se puede confundir fácilmente al verlos con otros detritos celulares o con artefactos. Entonces es algo que requiere entrenamiento. De ahí que si, como tú dijiste, si una primera muestra en el sitio en que uno está y uno tiene una alta sospecha no salió positiva, uno podría considerar o repetir nuevamente el directo, o enviarlo a que le hagan el directo en un sitio en el que uno considera sea más fiable ese resultado, donde tengan más experticia, donde manejen más casos de leishmania. Listo. En cuanto a la biopsia de piel, la muestra adecuada para este estudio va a corresponder a un cilindro de 4 milímetros de diámetro o de profundidad. La sensibilidad de este método es variable, depende de la cronicidad. Entonces se ha visto que en pacientes que llevan menos de 3 meses con la úlcera se han identificado hasta un 72% los amastigotes en la muestra, o pacientes que se toma la muestra de mucosas en Colombia, este dato es de Colombia, se ha encontrado hasta en un 51% de los casos. Las biopsias de las lesiones de las biopsias de ganglio linfático, vaso o de hígado o por aspirado de médula ósea son súper importantes para el diagnóstico de la leishmaniasis visceral. En cuanto al cultivo, entonces se puede hacer a partir de las mismas muestras que se tomaron en el PRODIS directo o a partir de las muestras que se tomaron para la biopsia. Es muy importante que la sensibilidad acá se ve relacionada con todos los factores que se tengan para evitar la contaminación del cultivo, y en la leishmaniasis cutánea se ha visto una sensibilidad hasta el 67%, en la mucosa hasta el 40%, y en la visceral depende de dónde se tomó la muestra. Si la muestra se tomó de aspirado de médula ósea, va a ser hasta una sensibilidad del 80%, pero si es de aspirado esplénico, aumenta hasta el 94%. Aunque el cultivo pues cada vez tratan de hacerlo o está siendo reemplazado por la PCR porque hay resistencia, es importante a veces saber qué especie de leishmaniasis estamos tratando. En nuestro medio, es decir, en Colombia, se reserva más para las formas, como tú lo dijiste, visceral, en la cual es importante, o en métodos de investigación, o en casos en que creamos que estamos ante un fracaso terapéutico por resistencia de la leishmaniasis. Eso es como en el escenario en que más se realiza el cultivo en nuestro medio. Listo. En cuanto a la PCR, entonces lo que busca es la presencia del ADN del cinetoplasto. Este también es útil en casos difíciles de difícil diagnóstico o en infecciones que consideramos persistentes. Por lo general se puede tomar de material fresco o de biopsias que ya han sido incluidas en parafina, también se pueden hacer. Y en cuanto a la sensibilidad, esta es la prueba que mayor tiene sensibilidad y especificidad para la leishmaniasis mucosa. En los diagnósticos inmunológicos tenemos la leishmanina. Esta prueba se dejó de producir hace pocos años. Es una intradermal reacción. Lo que hace es inyectar, se utilizan promastigotes muertos de Leishmania panamensis y amazonensis. Se le inyecta al paciente 0.1 mililitro de este producto y la reacción se va a leer hacia las 48-72 horas. Si presenta una pápula mayor de 5 milímetros o una placa eritematosa, se considera que es un resultado positivo. Los títulos de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta se basa en la detección en el huésped de anticuerpos contra el germen de la leishmania. En Colombia, en nuestro medio, se ha encontrado que títulos mayores de 1 en 32
nos indican una enfermedad activa para la leishmania visceral, y títulos mayores 1 en 16, una enfermedad activa para la leishmania mucosa, con unas sensibilidades de 70 a 95%. Estos son particularmente útiles. ¿Puedes volverla un segundito? Los títulos de anticuerpos por inmunofluorescencia, sobre todo en la leishmaniasis visceral, entre ese paciente que está con un síndrome febril prolongado, que está con pancitopenia, entonces quieren de entrada mirar si este paciente tiene o no una leishmaniasis visceral. En este escenario es donde es particularmente importante detectar estos anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. Incluso el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado unos kits en los cuales son como de prueba rápida, que se pueden utilizar en estos pacientes para uno orientarse de forma rápida, porque como ustedes entenderán, pues el diagnóstico diferencial es muy amplio en esos pacientes de leishmaniasis visceral. Bueno, ya podemos continuar. Yo les voy a hablar un poquito del tratamiento. Esto, en primer lugar, saber que el tratamiento, no hay un tratamiento ideal, ¿no? Porque hay generalmente casi que cualquier tratamiento tiene sus efectos secundarios. Lo ideal sería que uno diera un medicamento, fuera selectivo contra el parásito, no tuviera efectos secundarios, no tuviera contraindicaciones, no fuera teratogénico, pero eso al día de hoy pues realmente no existe. Para uno dar el tratamiento debe, en primer lugar, tener una confirmación diagnóstica, idealmente por laboratorio, es decir, demostrando la presencia de esos amastigotes o material genético de ellos, ya sea por PCR o cultivándolos en el laboratorio, y apoyándose en algunos casos, en algunos escenarios, como les decía, de las pruebas complementarias como la inmunofluorescencia o de la intradermorreacción, pero son ayudas diagnósticas. También tener en cuenta que en nuestro medio, sobre todo, puede que yo tenga un paciente. Llegó el paciente con la lesión ulcerativa, pienso que es una leishmaniasis cutánea localizada, y mientras yo le mando a hacer el examen, lo confirman, le pido los laboratorios para iniciarle el tratamiento, puede que esa lesión ya haya curado. En ese escenario, yo debo idealmente observar al paciente, porque ya el paciente tuvo una autorresolución de su cuadro, si es solamente una leishmaniasis cutánea localizada, una lesión única, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En Colombia, el tratamiento es gratis, porque es un evento pues, de importancia de vigilancia epidemiológica. De ahí también que tengamos en cuenta que la notificación es obligatoria, que es un evento de vigilancia epidemiológica. Voy a hablarles acá como de los principales tratamientos aprobados en nuestro medio. Como ustedes supondrán, dependiendo del país, esto puede variar, porque las especies de leishmania son diferentes en cada país. Las reglamentaciones de los medicamentos y las aprobaciones también pueden variar. Tenemos, en primer lugar, como primera línea o los más frecuentes, el grupo de los antimoniales pentavalentes, dentro del cual tenemos estos dos medicamentos: el antimoniato de meglumina, más conocido como su marca comercial como Glucantime, y el estivogluconato de sodio o Pentostan. Nosotros estamos mucho más familiarizados en Colombia con el antimoniato de meglumina, y es el que más se comercializa. En segundo lugar, el isotoniato de pentamidina, realmente es un medicamento casi que de segunda, tercera línea, y ya de manejo intrahospitalario, la anfotericina B, que la conocemos sobre todo porque se utiliza para otras condiciones, y la miltefosina, con aprobación desde el 2005, que es un medicamento que se da bien. El siguiente. Bueno, entonces, cuando ya tenemos nosotros el paciente, dijimos, bueno, esto es un paciente con una leishmaniasis cutánea, le vamos a indicar el tratamiento, qué exámenes deberíamos tener en cuenta. Pues como se supone, hicimos un interrogatorio, ya le averiguamos todas las comorbilidades, lo que toma, lo que no toma. Hay unos, digamos, paraclínicos que se sugieren hacerlos básicamente a todo paciente. ¿Por qué? Pues por los efectos secundarios que pueda generar, y también para mirar si el paciente de por sí no tiene otro compromiso que pueda ser secundario a otra enfermedad. Vamos a hacer un cuadro hemático, función pancreática con amilasa o lipasa, unas trasaminasas. El electrocardiograma se sugiere sobre todo en los pacientes que sean mayores de 45 años, porque hay mayor probabilidad que el paciente tenga alguna enfermedad o condición cardiovascular,
o si el paciente es menor de 45 años, pero ya tiene antecedente de una enfermedad cardíaca conocida. Por supuesto, como algunos medicamentos son teratogénicos, prueba de embarazo a todas las mujeres que estén en edad fértil, electrolitos solamente en caso de que queramos iniciar anfotericina B, y glucosa basal particularmente en el caso de usar pentamidina. Siguiente. Bueno, entonces, tenemos este primer grupo de medicamentos, los antimoniales pentavalentes, el glucantime. Este viene en ampollas de 5 mililitros. Generalmente la concentración de este antimoniato va a quedar de 85 miligramos por cada cc, y la dosis usual de este medicamento, como para el Pentostan, es de 20 miligramos por kilo día, y la vamos a dar de forma parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa. Aquí lo que va a cambiar en cuanto a la dosificación es si estamos ante un paciente con una leishmaniasis cutánea, el tiempo de tratamiento es por 20 días consecutivos, mientras que si es un paciente con una leishmaniasis mucosa, o si se considera en visceral darle, se va a dar 28 días de tratamiento. ¿De acuerdo? Sigamos. Ten en cuenta que como la forma de aplicación más frecuente es la intramuscular, pueden generar efectos secundarios como que el paciente tenga mucho dolor, que genere mialgias, artralgias. Importante con este medicamento es que puede producir cardiotoxicidad. Por eso a los pacientes se les pide el electrocardiograma, particularmente a los mayores de 45 años, así no tengan antecedentes, porque puede producir prolongación del intervalo QT. Siguiente. Particularmente en el escenario del paciente, como el tratamiento en leishmaniasis cutánea con glucantime son de 20 días consecutivos, y uno diría, no, pues usar el paciente durante 20 días consecutivos y la dosis que se da en esto al paciente es toda esa cantidad, puede que el paciente en algún momento del tratamiento no tolere definitivamente el tratamiento. Entonces, una opción es pasar este medicamento por vía intravenosa. De ahí lo que se hace es generalmente disolver la dosis que le toca al paciente en 150 a 200 cc en agua destroza en agua destilada, y al paciente se le coloca un catéter periférico para que el paciente vaya a su IPS, y se lo colocan diariamente en una infusión de más o menos 2 horas, y tiene que ser pues vigilada esa infusión por los riesgos que ya les dije. Y de esa forma el paciente puede, digamos, completar el tratamiento. Y se los digo porque no es del todo raro que el paciente, cuando después de una semana de tratamiento ya diga que no pueda caminar, que no se puede sentar, que los efectos secundarios por la aplicación intramuscular son muy indeseables. Listo, como segunda línea de tratamiento tenemos la pentamidina. Esta, pues ahí está la concentración, usualmente viene de 300 miligramos, también en 5 cc. Usualmente se utiliza para leishmaniasis cutánea, ya sea en segunda línea cuando hubo resistencia o por algún motivo hay contraindicación para utilizar glucantime, y también se ha utilizado en otras formas como leishmaniasis mucosa y visceral, pero realmente no estamos muy familiarizados con esta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los tratamientos son exitosos, casi que en un 80% de los que no curan espontáneamente, curan con glucantime. Siguiente, por favor. Bueno, la mifepristona realmente es un medicamento de segunda, tercera línea, es un medicamento, y esto es importante que lo recordemos, es uno de los pocos medicamentos que vienen vía oral. Vienen cápsulas de 50 miligramos, la dosis como la ven acá es de 2.5 miligramos por kilo día, y se da generalmente por 28 días, pero no excediendo las 3 tabletas al día en ningún caso. Siguiente, por favor. Ya cuando tenemos un paciente que ya sea que tenga una leishmaniasis visceral o que tuvo resistencia a los anteriores tratamientos, ya este paciente es para manejo en un segundo o en un tercer nivel por especialistas de enfermedades infecciosas, y esta es una buena alternativa, como les digo, de segunda o tercera línea, es la anfotericina B, pero como sabemos, idealmente este medicamento debe utilizarse por vía central, debe pasarse en infusión, tiene, digamos, efectos indeseables como la toxicidad renal, la hipocalemia, entonces es un medicamento de vigilancia intrahospitalaria realmente. Siguiente. Hay unos casos especiales que quiero resaltar acá.
En primer lugar, en las pacientes embarazadas, porque puede pasarnos que nos llegue una paciente procedente de una área endémica y que esté embarazada. En estas está contraindicado las sales de antimonio, es decir, el glucantime, la miltefosina, la pentamina en general. El único tratamiento en caso de que la paciente estuviese muy mal sería la anfotericina B. Y de ahí que lo que se sugiere en estas pacientes embarazadas, si digamos tiene una lesión única, tiene una lesmanesis cutánea localizada, es hacer observación y hacer termoterapia, que es aplicar calor local. Generalmente se puede hacer, ya les voy a explicar cómo se hace, o aplicar crioterapia, sería el otro tratamiento. Pero en general estos tratamientos, por el riesgo de embriotoxicidad o por todos los riesgos que conlleva en la paciente embarazada, no se recomienda. En pacientes con VIH, pues debido a que estos son alérgicos, estos medicamentos de primera línea generalmente van a fracasar, de ahí que uno casi que de una vez se va con miltefosina o con anfotericina B liposomal. Los pacientes que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares, no utilizar los antimonales pentavalentes, porque como ya lo dije, tienen un alto riesgo que puedan producir arritmias como intervalos QT prolongados y los ponen en un riesgo mayor. Otro caso particular son los niños, sobre todo los que tienen más de 10 kilos, este rango es importante, los niños mayores de 10 kilos, en ellos pues sería muy cruento uno, digamos, someterlos a un tratamiento con los antimonales pentavalentes, es decir, con el glucantime, a ponerles inyecciones por 20 a 28 días, entonces de ahí que en ellos, en los niños, en este escenario, se prefiere dar tratamiento vía oral, y el tratamiento vía oral es con miltefosina en primer lugar. Y como segunda línea, ya si no responde, ya se podría utilizar por vía parenteral intravenosa el antimoniato de meglumine. Pero entonces, niños, que nos quede claro, miltefosina. Y si el niño es pesa menos de 10 kilos, pues ahí sí, anfotericina liposomal. En general, niños debe quedarnos en la mente miltefosina. Siguiente, por favor. Entonces acá simplemente para recordarles cómo se podría hacer la crioterapia en esos pacientes seleccionados como las embarazadas, por ejemplo. Se hacen en 3 ciclos de congelación de 15 a 20 segundos, dejando 1 a 2 milímetros de halo posterior de la descongelación, y se repite cada 3 semanas hasta que esta lesión cure. Uno podría, en casos seleccionados, combinar este tratamiento de crioterapia con los antimonales pentavalentes, y eso mejora un poco la eficacia, pero eso ya son casos muy seleccionados y no es la regla, ¿no? Siguiente. La termoterapia, como les decía, es aplicar compresas calientes. A veces también se recomienda en una botellita, por ejemplo, calentar agua, que generalmente esté alrededor de los 50 grados, y aplicarla durante 30 segundos en las lesiones, por lo menos 3 veces al día, o tanto. Uno le dice, es como colóquese la botellita de agua caliente tanto como usted la tolere, y aplicarlo durante 3 días, y esto puede tener resultados positivos, y se basa en la propiedad de que los parásitos de la leishmania no se multiplican por encima de los 39 grados centígrados in vitro. Siguiente. Una vez el paciente, digamos, ya le dimos el tratamiento, ya sean 20 o 28 días, si es mucosa, vamos a citar al paciente. Inmediatamente terminó el tratamiento, a los 7 días, bueno, ya vamos a ver, y qué le tenemos que mirar, si ese borde que estaba levantado ya se aplanó, si ya hay cicatrización completa de esa lesión, si esos bordes no están tan indurados, y esa base, y en el caso de que tuviese un trayecto linfangítico, si hay desaparición de ese cordón o de ese trayecto. En la leishmaniasis mucosa, pues la regresión de esas lesiones que pueden haber en las mucosas, ya sea en el tabique nasal o en la pared posterior de la faringe, pero si el paciente ya tuvo una perforación del tabique, obviamente esto no va a reptilizar ni se va a reconstruir solo, es decir, el paciente puede quedar con esa perforación del tabique y no indica que haya tenido fracaso el tratamiento. Y en la leishmaniasis visceral, el criterio de curación va a ser pues que el paciente ya mejore la anemia, que no tenga fiebre, que disminuya la hepatosplenomegalia, y pues se hace ya más de forma intrahospitalaria. Siguiente. También, cuando tenemos un paciente con esta lesión, ya es importante, y olvidaba mencionarlo, una cosa que no se nos debe olvidar cuando tenemos el paciente es medir esa lesión, tomarle los 2 diámetros mayores para calcular
digámoslo, asumiendo que sea una lesión circular, calcular el área aproximada a eso para al final del tratamiento decir qué tanto redujo eso. Un buen indicativo de que el paciente ha tenido curaciones desde de que después de terminado el tratamiento, esa lesión haya reducido en tamaño por lo menos un 30 o un 50% antes de empezar el tratamiento. Si hay dudas de que la lesión todavía está igual o que no ha disminuido lo suficiente, uno podría hacer nuevamente un frotis directo. Y si está negativo, pues uno diría, no, y va mejorando, pues ya es un criterio de curación. También en la leishmaniasis mucosa nos podemos apoyar de las pruebas de inmunofluorescencia con estos títulos inferiores a 1 en 16. Los anticuerpos pueden persistir y eso por años y no indica que el paciente no haya tenido un tratamiento exitoso. Y en la leishmaniasis visceral, pues lo que ya les decía, la normalización de todos los valores de hemoglobina, de recuento de leucocitos, y que tenga un nuevo frotis en médula ósea o esplénico si se desea hacer, que sea ya negativo para que no se evidencien a mastigotes. Siguiente, por favor. Espera, adiciono algo acá. En los anticuerpos, si esos niveles de anticuerpos van aumentando, si yo llevaba el control y empiezan a aumentar en el tratamiento, o sea, le estoy dando al paciente tratamiento y empiezan a aumentar, puedo sospechar que o está fracasando el tratamiento o no está respondiendo. Bueno, y una vez que nosotros dijimos, bueno, en leishmaniasis cutánea, 20 días de tratamiento, vamos a citar al paciente para ese día, al día siguiente que terminó el tratamiento. Y pues vamos a evaluar, por supuesto, si disminuyó el tamaño de esa úlcera y cómo va el paciente. Si el paciente va bien, ya lleva un 30 o un 50% de reducción del tamaño de esa úlcera, lo que tenemos que hacer es darle una nueva cita de control para 45 días y posteriormente cada 6 meses por un año. Cuando el paciente está recibiendo el tratamiento, es decir, en esos primeros 20 días del tratamiento, lo que se sugiere es que yo haga pruebas de función hepática a los 7 días y a los 14 días de tratamiento, porque es cuando más se presentan los efectos secundarios o tóxicos del tratamiento, de los medicamentos. Entonces yo debo repetir el cuadro hemático, las pruebas de función renal y las pruebas de función hepática. Cada semana irle repitiendo eso. En la leishmaniasis mucosa lo que va a cambiar realmente es que el seguimiento va a ser un poquito más a largo plazo. Es decir, yo le hago lo mismo, le hago pruebas de función hepática y pancreática y renal cada semana, pero ya después de que doy al paciente de alta y lo dejo en seguimiento, lo voy a seguir cada 6 meses, pero durante 2 años, porque hay mayor probabilidad que pueda haber recidivo. Y en la leishmaniasis visceral, incluso aún mayor. Voy a hacer evaluación clínica el día 7, 14, 21, 28, 45 días y luego cada 6 meses durante los 2 siguientes años. Por último, debo darle al paciente unas recomendaciones, que si el paciente tuvo una lesión en la piel, particularmente en la cara, que esté pendiente de sus mucosas, si tiene rinorrea, si tiene escurrimiento posterior, cualquier cosa para remitirlo tempranamente. Y acá quise como colocarles un algoritmo para tratar como ubicarlos. Entonces, si estamos ante un paciente, aquí en la parte de arriba, dice un paciente que tenga una úlcera típica o que tiene también, como lo vimos, puede presentarse lesiones atípicas que sean nódulos, pápulas, placas, pero que por el paciente proceder de un área endémica, tener más de un mes con esa lesión que va creciendo, que no mejora, entonces yo de una vez me debo encasillar en que ese paciente pueda tener una leishmaniasis. Entonces, primero, evaluar si esa paciente tiene sobreinfección bacteriana o no, porque eso puede condicionar la positividad cuando yo tomo el frotis. Si el paciente tiene evidencia de infección, yo pienso que tiene infección, primero debo dar tratamiento antibiótico y luego sí confirmar eso con un examen directo. ¿Cómo lo hago? Pues con cefalexina o clindamicina por 5 días. Entonces le mando el primer examen directo. Entonces le voy a buscar a mastigotes ahí. Hay 2 posibilidades. Que me digan que sí, que en ese frotis directo se encontraron mastigotes y ya es un caso probado, lo notifico. Aquí a la izquierda voy bajando, ¿no? Para que se ubiquen porque de pronto mi puntero no está allá. Se notifica, se hacen las pruebas de electrocardiograma si es mayor de 45 años, pruebas hepáticas y renales, y dependiendo de que si las pruebas están normales o no, pues le voy a indicar el tratamiento. Hay otra posibilidad, devolvámonos a la parte de arriba.
que yo a este paciente le hice el primer examen directo en búsqueda de mastigotes y no encontraron a mastigotes. Entonces, ¿qué debo yo hacer en ese caso, en el que ese primer frotis que le mandé de esa úlcera fue negativo? Debo repetirlo. Es decir, no irme de una vez a la biopsia, sino indicarle un segundo frotis. Y ahí nuevamente hay dos posibilidades, pues que salga positivo y se compruebe el caso, o que si en caso de que sea negativo, estaría indicado hacer una biopsia. ¿La biopsia qué nos va a aportar? En caso de que la biopsia salga negativa, pues nos va a poder orientar hacia hay otros diagnósticos alternativos que nos orienten si es una causa tumoral, una causa infecciosa, otras cosas. Si esta biopsia nos da con resultado positivo, y no siempre se van a poder evidenciar los mastigotes, puede que veamos granulomas, pero el patólogo puede inferir o decir que hay una biopsia compatible o que hallazgos que sugieren que puede haber una leishmaniasis. Entonces me lleno de razones, le hago inmunofluorescencia, veo el contexto epidemiológico para determinar si se da o no tratamiento. Y por supuesto, en caso de que sea positiva, yo además de mirar la lesión que tiene, le evalúo las mucosas, compruebo el caso, le pido los exámenes. Si los exámenes están normales, pues le doy el tratamiento con los antimoniales pentavalentes. Hago el tratamiento y miro si hay curación o no. En el caso de que la paciente esté embarazada, o sea, le pedí los exámenes y le salieron normales, pero la paciente está embarazada, recordemos que no le vamos a indicar tratamiento con antimoniatos, ni miltefosina, ni pentamidina. Lo que vamos a indicar es observación y hacer termoterapia. Y en el caso de que el paciente tenga alguna alteración, ya sea en el electrocardiograma o en las pruebas de función hepáticas o renales, lo que debo hacer es remitir a un manejo especializado para determinar qué tipo de tratamiento, si se va a dar intrahospitalario, si se le va a corregir la dosis del medicamento o no, pero eso realmente pues ya es de manejo de tercer nivel. Listo, sigamos. Entonces eso sería en el caso de un paciente con leishmaniasis cutánea localizada. En caso de una leishmaniasis mucosa, ¿qué va a cambiar? Que en primer lugar estos pacientes yo debo remitirlos a un nivel superior. ¿Por qué? Por las posibles complicaciones que puedan tener estos pacientes. Recordemos que no solamente se puede comprometer la nariz, sino también la faringe posterior o incluso la laringe puede llegar a comprometerse en estos pacientes. Y porque hacer biopsia de estos sitios a veces para llegar a comprobar el diagnóstico puede ser complejo. Generalmente terminamos remitiéndolos a un otorrinolaringólogo si están en la nariz, o a veces incluso a cirugías de cabeza y cuello para tomar biopsias en la pared posterior de la faringe puede llegar a necesitarse. Entonces, en el caso de que le vamos a indicar al paciente biopsia, pruebas complementarias como ELISA y si se considera la reacción de Montenegro, pero eso no es, digamos, no es algo que nos vaya a confirmar o a descartar el diagnóstico. La prueba de Montenegro es más un apoyo para el diagnóstico. Entonces, si el paciente tiene una biopsia de la mucosa nasal que es negativa, entonces, y la inmunofluorescencia también negativa, yo puedo casi que descartar ese paciente y irme a un diagnóstico diferencial. En el caso contrario, que la biopsia de la mucosa nasal sea positiva o que sea compatible, es decir, no se evidencien los amastigotes, pero sea compatible, tengo pruebas serológicas que me refuerzan ese diagnóstico, yo me voy a un caso probado, lo notifico, le pido los exámenes que ya mencionamos y le empiezo el tratamiento con antimonios pentavalentes en nuestro medio por 28 días en este caso. ¿Listo? Sigamos. Esto es como para darnos una idea. Y el último de leishmaniasis visceral también. De una vez, pues el paciente obviamente va a ir a un segundo o tercer nivel de atención. Si hay sobreinfección bacteriana, pues manejarla. Le voy a indicar las pruebas serológicas, que esto es lo que les decía, la utilidad de estas pruebas serológicas, particularmente en la leishmaniasis visceral. Yo sospecho que va a tener leishmaniasis visceral, le pido una vez inmunofluorescencia o ELISA. Y si salen no reactivos, pues pensar de una vez en los diagnósticos diferenciales de un síndrome febril prolongado con hepatosplenomegalia. En caso de que sea reactiva, pues poder demostrar la presencia del parásito, ya sea por el aspirado esplénico o medular, y si está presente, y acá pues puede haber distintos enfoques en algunas guías, recomiendo
o darse, digamos, la oportunidad de dar tratamiento con antimonelas pentavalentes o empezar de una vez anfotericina B, pero esto ya pues es manejo como más especializado de tercer nivel.